Crecer en la Fe presenta el estudio de la lección de escuela sabática. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. Cuidado con el pan en mal estado. Guardaos de la levadura de los fariseos. Marcos capítulo 8, versículo 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. La postura de los fariseos que desilusionó profundamente a Jesús fue su demanda de una señal milagrosa del cielo como prueba de su autoridad divina. Veamos el texto bíblico. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. ¿Qué postura de los fariseos desilusionó profundamente a Jesús? La postura de los fariseos fue la siguiente. Primero, incredulidad y escepticismo. Segundo, tentación y desafío. Tercero, falta de reconocimiento de las señales ya dadas. Ahora hablemos de la incredulidad y escepticismo. Los fariseos se acercaron a Jesús no con fe, sino con incredulidad y escepticismo, pidiendo una señal del cielo para probar quién era. Esta demanda refleja una actitud de falta de fe, ya que no creían en Jesús a pesar de los milagros y enseñanzas que ya había realizado. ¿Por qué no demostró Jesús su poder divino y convenció a estos escépticos? El problema se retrotrae al final de Marcos capítulo 3, donde Jesús se refiere al pecado contra el Espíritu Santo. Si una persona decide no oír ni ver, ni siquiera una señal del cielo la convencerá, ya que ésta sería simplemente desestimada como todo lo anterior. Aún los milagros no son suficientes para convencer a quienes están decididos a no creer. En cuanto a la tentación y desafío, podemos afirmar lo siguiente. Al pedir una señal, los fariseos estaban tentando a Jesús, desafiándolo a demostrar su autoridad de una manera que satisficiera sus propios criterios. Su solicitud no era genuina ni buscaba comprender la verdad, sino que era una forma de probarlo. Sobre el punto de falta de reconocimiento de las señales ya dadas, los fariseos ignoraron las señales y obras que Jesús ya había realizado, como las sanaciones y los milagros que confirmaban su identidad y misión. Al pedir una señal adicional, demostraron su obstinación y falta de disposición para aceptar la evidencia que ya tenían. La reacción de Jesús ante la actitud de los fariseos fue la siguiente. Primero, desilusión y tristeza. Jesús gime en su espíritu, lo que indica una profunda desilusión y tristeza por la incredulidad persistente de los fariseos. Segundo, rechazo de su demanda. Jesús se niega a dar la señal que los fariseos piden. En lugar de ceder a su demanda, él reconoce que una señal no resolvería su incredulidad. Este rechazo subraya que la fe genuina no depende de pruebas externas, sino de la disposición a creer en la obra de Dios. En resumen, la postura de los fariseos que desilusionó profundamente a Jesús fue su incredulidad, escepticismo y demanda de una señal milagrosa a pesar de las evidencias de su poder y autoridad ya demostradas.
terminaremos nuestro estudio con el siguiente relato bíblico. Habían olvidado de traer pan, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó, diciendo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí, diciendo: Es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Qué discutís, porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿Cómo aún no entendéis? ¿Qué habían olvidado los discípulos y qué observación hizo Jesús a partir de ello? Lo que olvidaron los discípulos fue lo siguiente. Primero, olvidaron llevar pan. Los discípulos se dieron cuenta de que solo tenían un pan con ellos, lo que los llevó a preocuparse por la falta de provisiones. Segundo, olvidaron los milagros previos de Jesús. No conectaron todos los milagros con la provisión y el poder de tener a Jesús. Las observaciones de Jesús fueron las siguientes. La primera fue una advertencia sobre la levadura. La segunda fue su reprensión a los discípulos por falta de comprensión. Tercero, fue un llamado a la fe. En cuanto a la primera observación, Jesús les advierte sobre la levadura de los fariseos y de Herodes. La levadura aquí es una metáfora de la influencia corrupta y la incredulidad de los fariseos y de Herodes. Jesús está advirtiendo a sus discípulos que eviten adoptar actitudes de escepticismo y dureza de corazón. La levadura de los fariseos y la de Herodes era símbolo de sus falsas enseñanzas. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Sobre la segunda observación, la reprensión a los discípulos por falta de comprensión, Jesús les pregunta si aún tienen el corazón endurecido, incapaces de ver o comprender los significados más profundos de sus acciones y enseñanzas. Les recuerda los milagros de la multiplicación de los panes, preguntando cuántas cestas y canastas de sobras recogieron después de los milagros, para enfatizar su capacidad de provisión. Jesús pretende ilustrar que ya deberían haber comprendido que los recursos limitados no son una barrera para el Mesías. Sobre la última observación, el llamado a la fe, Jesús destaca que sus discípulos tienen ojos pero no ven, y oídos pero no oyen, señalando su falta de percepción espiritual. Les insta a recordar y a entender quién es Él y el poder que ha demostrado, lo cual debería ser suficiente para confiar en su provisión y propósito. Esta historia que involucra a los discípulos y a los fariseos nos deja la siguiente reflexión. Esta interacción resalta la necesidad de recordar y confiar en las obras de Jesús en lugar de preocuparse por las circunstancias materiales inmediatas. Recuerda, Jesús está llamando a sus discípulos y a su iglesia de los últimos días a una comprensión más profunda de su misión y a una fe que trascienda las preocupaciones cotidianas. Crecer en la fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerde suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita
y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Muchas gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.